Hey, hey, bendiciones, y hoy vengo a ritmo de merengue y muy dominicana, porque segurito que si eres latino dijiste, esto es torta frita o buñuelos, pero no son dulces. Nosotros lo consumimos salados y se llaman yaniqueque. Y me puse muy creativa y preparamos esta rica guarnición para hacer unos montaditos. Son crujientes y deliciosos. O te lo comes con cachú. Sí, oíste bien, cachú, porque así le decimos por acá al ketchup. Así que quiere decir que tenemos 2 recetas en este video. Entonces, ¿qué? Ponte las pilas y vamos arriba. Y por acá estamos listos para comenzar con 227 gramos de harina o 2 tazas previamente cernida, a las cuales agregaré una cucharadita de polvo para hornear. También media cucharadita de bicarbonato de soda. Estos ingredientes son los que van a ayudar a que nuestros yaniqueques hagan esas burbujitas sabrosas que tanto nos gustan al freírse. Voy a agregar igualmente una cucharadita de sal y una cucharadita de azúcar. Aquí tenemos el balance de sabores que hará que nuestra masa sea deliciosa. Por acá tengo también 2 cucharadas de aceite y una cucharada de mantequilla. La masa puede llevar 3 cucharadas de aceite sin ningún problema, pero me gusta ponerle este toquecito de mantequilla para agregar riqueza de sabor, para que sepa mucho mejor, que sepa mucho más rico. Pero ya es opcional si quieres hacerlo solo con aceite. Mezclamos todo esto un poquito para integrar. Y por acá tengo media taza de agua, la cual voy a ir agregando poco a poco porque no todas las harinas tienen la misma capacidad de absorción. Entonces vamos a ir integrando el agua poco a poco hasta formar nuestro bolo de masa, para ver cuánta agua vamos realmente a necesitar de esta que tenemos acá. Puede ser menos o quizás podría darse el caso que necesitásemos más, pero vamos a ir probando a ver cuánta agua vamos a necesitar, inicialmente con media taza. Un chorrito a la vez y vamos integrando. Ya a este punto puedo auxiliarme ya directamente de las manos. Solo voy compactando, no quiero amasar, no quiero desarrollar el gluten de la masa, porque quiero que mis yaniqueques sean delgaditos y crujientes. No quiero que sean gorditos, amasaditos, una masa tipo pan. Lo tradicional es que sea delgadito y crujiente, así es que para ello no vamos a desarrollar gluten, vamos a amasar lo mínimo que se pueda. Ya aquí está todo bien integradito. La llevo a la mesada para terminar de unir mi bolo de masa. Aquí ya estaría prácticamente lista, no la molesto más. Y me quedó agua, no la utilicé toda. Entonces aquí sí que terminamos. Y lo que hacemos ahora es llevarla a reposar cubierta con papel film, una funda, lo que tengas. La llevas a reposar de 15 a 20 minutos más o menos. Una vez ha reposado, vas a tomar una parte de tu masa y la vamos a laminar colocando harina en la mesa para evitar que se te pegue. Tomas una porción y vamos a empezar entonces a laminarla, a extenderla con un rodillo, una botella, lo que tengas, un tubo, lo que tengas, con lo que tú regularmente extiendes masa. Aplicas ahí toda tu destreza. Yo tengo ahora que observo bien una forma un poco extraña, como de mapa de Norteamérica, pero no importa. Vas extendiendo en todas las direcciones hasta que te quede finita.
que te vaya quedando bien finita. Y por acá tengo unos cortadores. Este es de 4 pulgadas, que si tienes el juego de estos jueguitos que se usan para empanadillas, el más grande, son 4 pulgadas. O realmente lo que tengas, un envase, cualquier envase redondo que te sirva para cortar. Esto es para hacer los que hice redonditos para los montaditos. Y vamos sacando las formas. 4 pulgadas es el tamaño que más se me ajustó, que me pareció ideal para hacer los montaditos. Sacas tus formas. Y una vez lo tienes así, con un cuchillito, le vamos a hacer unas pequeñas ranuritas en el centro. Así. Y ya aquí estarían listos para llevarlos a freír. Ya el yaniqueque tradicional, el artesanal, el común, el que hacemos, es haciendo una bolita de masa normal. Tomas una porción del tamaño que desees y la vas a extender con un poquito de harina igual sobre la mesa del tamaño que quieras, que te quede bien finita para que quede crujiente, bien crujiente. Lo tradicional es hacerlos grandotes, bien grandes. En las playas públicas vas a encontrar unos bien grandotes llamados long plain, en alusión a aquellos discos grandes de pasta que se vendían antes. Vas a una playa pública y pides que quieres un long plain y todo el mundo va a saber a qué te refieres, a un yaniqueque bien grande. Eso es común aquí, de venta. Siempre espolvoreadito de sal por encima y ya tú sabes, esos yaniquecotes grandotes lo vas a encontrar. Aquí ya estamos demostrando todo nuestro talento laminando yaniqueques, pero donde de verdad vas a demostrar tu talento es al momento de freírlo, porque debes hacerlo para que no se te estropee todo lo que hiciste anteriormente. Debes hacerlo a temperatura media, fuego medio, para que se fría despacito, que las burbujitas esas que tanto nos gustan se vayan desarrollando y se dore lentamente por ambos lados. Te quede crocantito, delicioso y sea todo un éxito. Y mira esa belleza. Ay, ay. Una vez así ya listo, lo pones en una rejilla para que escurra bien o sobre papel absorbente. Los pequeñitos igual, los vas a freír lado y lado para que se pongan bien crujientes. Recuerda que deben quedarte bien crocantitos, especialmente estos, porque van a sostener un elemento húmedo. Por acá tengo todos mis ingredientes para hacer mi riquísima guarnición fresca de verano. Y tengo por aquí cebolla, media cebolla blanca, es una cebolla mediana. Estoy utilizando la mitad picadita, bien pequeñito. A la que voy a agregar zumo de un limón, puedes utilizar también vinagre. 2 tomates picaditos sin sus semillas. Un pimiento rojo entero, esto es pimiento dulce, y medio pimiento amarillo. Tengo aquí 15 aceitunas, estas son de las que vienen rellenas, estas están rellenas de pimiento rojo, las laminé bien picaditas. Mezclo esto un poquito y tengo por acá una cucharadita de sal. Al final vamos a ajustar el nivel de sal, pero por lo pronto voy a agregar una cucharadita. Pimienta al gusto. Ya luego, si quieres darle un toque picantito, puedes agregar pimienta de cayena. Al final puedes separar una parte y agregar pimienta de cayena o agregarla directamente al gusto. Tengo también queso blanco. Este es queso blanco de un sabor tenue. Puedes utilizar mozzarella, cualquier queso blanco que tenga un sabor ligero para que se impregne con los sabores y condimentos propios que estamos utilizando en la guarnición. También tengo 2 cucharadas de cilantro.
puedes elegir perejil, albahaca, el cilantro es riquísimo, pero es a tu gusto. Y 2 cucharadas de aceite de oliva, un aceite de oliva que sea de alta calidad para que agregue un sabor delicioso. Vamos a mezclar todo esto muy bien. Vas a probar al final el toque de sal. También esto va a depender de qué tan saladito sea el queso que hayas elegido. Y vamos a llevar esto a reposar por aproximadamente por lo menos media hora para que todos los sabores se integren y quede delicioso. Puedes utilizarlo con nachos, puedes utilizarlo como montaditos, también puedes servirte como una ensalada. Esto es de verdad delicioso. Te recomiendo que la hagas y que la disfrutes. Y aquí tengo ya mis yaniqueques listos, doraditos y crujientes. Pero pónmele a eso sal y cachú, que yo soy dominicana y así es que eso queda bueno. Pero está bien, Yuli, vamos a probarlo como unos montaditos como tú propones, con esa guarnición fabulosa inspirada en el pico de gallo de mis hermanos mexicanos que tanto apoyo me han dado en este canal. Un saludo por allá y mucho cariño y nos vemos en otro video. Bye.